Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Dios los bendiga. Si se escucha con mucho retumbe, agarro el otro. Hola, hola. ¿Está mejor? Sí, pero no retumba tanto, me parece. Sí. Bueno, un saludo también para la iglesia virtual, que nos están viendo desde Colombia, los que están conectados en este momento, en México, no sé, también en algún lugar de acá de Argentina, pero un saludo para todos, esperemos que les sea útil esta palabra y que el Señor los pueda bendecir desde acá. Bueno, veníamos viendo la aventura de Pablo. Yo le digo aventura porque parece esta narrativa que Lucas nos da a través de los hechos. Parece todo contado con tantos detalles y tantas ciudades y pueblos y lugares que visitó Pablo, que podemos ver todos esos viajes de un misionero que realmente recorrió para esa época tantos kilómetros y tanto por tierra como por agua, ¿no? Hizo una labor inmensa, cosa que ahora por ahí a nosotros nos parece difícil imaginarnos porque ahora hay aviones, hay tantos medios de transporte que no podemos imaginarnos lo que sería en esa época todo esto que emprendió Pablo, ¿no? A lo que el Señor lo llevó. Y en este capítulo 27 que vamos a ver hoy, tuve que aprender un poquito de navegación, porque la aventura de hoy es en barco. Es en barco y bueno, la verdad es que tuve que aprender lo que es proa, popa, sotavento. Así que para que sea más claro lo voy a decir antes, así se entiende cuando lo lea y ya no hace falta aclararlo. La proa es la parte delantera de un barco. La popa es la parte trasera. Babor es la parte izquierda del barco, todo el costado izquierdo, y estribor el costado derecho. Barlovento es el lugar desde donde viene el viento, y sotavento es el lugar por donde se va el viento, para donde va el viento. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar desde que sabíamos que el último versículo de la semana pasada que estuvimos viendo con Regis, el último versículo dice: y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado al César? ¿No? Hasta ahí sabíamos que Pablo había apelado al César y después de varias audiencias y varios interrogatorios, no habían encontrado nada en qué acusarlo, pero como era ciudadano romano y apeló al César, no se le podía negar. Podría haber dicho: yo ya estoy libre si no apelaba al César, pero como apeló al César iba a ir. Entonces comenzamos con el versículo 1, dice, en algún momento voy a pedir que se ponga un mapa para entender un poquito más el lugar, pero todavía no. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Versículo 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Hasta ahí, ahora sí podemos empezar a mostrar el mapa, si lo tenés por ahí, en donde vemos que él estaba en Cesarea, ¿sí? De Cesarea pasa a Sidón, que está más arriba, cerca de Damasco, y ahí, en Sidón, al día siguiente de salir, hay más o menos 90 kilómetros entre Cesarea y Damasco, ahí en Sidón, parece ser que el centurión haya gracia, Pablo, delante del centurión. Entonces lo deja
a Pablo que vaya a visitar a unos amigos que vivían ahí en Sidón, ¿no? Y seguimos. Y ahora vamos a ver un poco más. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. A Sotavento de Chipre, o sea, vientos contrarios. Ya empezamos con los vientos contrarios. Porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, otra vez nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándolo con dificultad, otra vez, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Volvemos a poner un poco más el mapa para volver a refrescar, porque hicimos ese recorrido. Salimos de Sidón, pasó a Sotavento por la isla de Patros o de Pafos, ahí, donde dice Salamina, y fue costeando todo el continente de lo que hoy es Turquía hasta la ciudad de Mira, hasta ahí, hasta Licia. ¿Sí? Y ahí cambian de embarcación. Los barcos de Alejandría eran barcos que venían del norte de Italia y que iban llenos de granos hacia Italia, hacia Roma, la ciudad del imperio. Entonces, ellos fueron en una barca, se ve que era una barca más chica, la barca estaba completa de presos y llegaron hasta ahí, ¿no? Después de ahí, de Mira, vamos a ver que bajan, o sea, ellos hacen ahí hasta Rodas, pero después bajan hasta Creta, y ven que en Creta hay una isla, hay una ciudad que dice Buenos Puertos, Puertos Buenos, perdón. Bueno, ahí llegamos hasta acá. Pero yo lo que quiero destacar acá, que es lo que venimos hablando, es que en el versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos navegado que habíamos de navegar para Italia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo? Siempre hablamos del tiempo, ¿no? El tiempo de Dios. ¿Cómo discernir los tiempos? ¿Cuántas veces Pablo había deseado ir a Roma? ¿Cuántos obstáculos tuvo? Vamos a ver. El tiempo es algo muy importante para nosotros, como para entender cuál es el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros oramos porque tenemos un sentir, un querer de hacer la voluntad de Dios, pero todavía no es el tiempo. Así igualmente sabemos por los capítulos que vimos antes que ya Jesús le había prometido que iba a ir a Roma, ¿no? Pero igualmente, fíjense en Romanos, la carta que Pablo le escribe a los romanos antes de ir a Roma, en el capítulo 1, versículo 9 de Romanos, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo ya estaba orando y deseando ir a Roma mucho tiempo antes, pero todavía no era el tiempo. Rogando que de alguna manera, ahora vamos a ver de qué manera Pablo hizo ese viaje. Quizás no fue de la forma más cómoda posible como él se hubiera imaginado, pero de alguna manera Dios se encargó de llevarlo a Roma. Y después en el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, todas las veces que Pablo se había propuesto, no solamente en oración, sino acción, de ir a Roma, fue estorbado. Y muchas veces nosotros tenemos ese concepto de que algo no era para nosotros porque se opuso, algo se estorbó. No siempre es así. Cuando nosotros tenemos un sentir de Dios, tenemos que ver y seguir orando y seguir perseverando en oración. Porque por ahí no es el tiempo, no es que no sea la voluntad de Dios, pero quizás no sea el tiempo. Hay que discernir los tiempos de Dios. Y después en Romanos 15,
volvemos a ver cómo Pablo habla de esto. Romanos 15, 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. O sea, se había acabado el tiempo de sus misiones en Asia Menor y en Jerusalén. Se había acabado el tiempo, ya no tenía más campo en estas regiones, dice. Ahora era el tiempo en que estaba deseando ir a Roma. Eso era su deseo. Ya vimos que tardó mucho más tiempo, porque estuvo 2 años en Cesarea preso, hablando con Festo, hablando con Agripa, hablando con Lisias. O sea, todo el tiempo que pasó, puede él haber pensado que ese viaje no se iba a dar tranquilamente. Pero cuando son los tiempos de Dios, y hay que discernir los tiempos de Dios, nosotros, iglesia, somos el cuerpo de Él es nuestra cabeza, y Él tiene en nuestras manos nuestros tiempos. O sea, en sus manos, perdón, nuestros tiempos. Somos la iglesia de hoy, pero los tiempos nuestros están en sus manos. Tenemos que aprender a discernir qué tiempo estamos viviendo hoy. Y no me refiero solamente al tiempo que estamos viviendo de pandemia, porque eso le está pasando a todos, no a la iglesia solamente. Pero tenemos que despertar al tiempo que estamos viviendo, porque siempre Dios tiene algo preparado, siempre Dios tiene propósito en todo para su iglesia, así como lo estaba teniendo con Pablo en este momento. Entonces, versículo 1 decíamos: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Los centuriones, ya sabemos que parece ser que siempre estuvieron involucrados en los tiempos de Jesús para nosotros, ¿no? En las Escrituras, con romanos que quizás no eran creyentes, pero que simpatizaban con Jesús o creían. El centurión en Hechos 10, cuando Pedro le predica porque él creía, el centurión con Jesús, y tantos otros centuriones. Bueno, ahora hallamos a Julio, otro centurión que también halló gracia. Él era encargado de llevar a Pablo con su propia vida, porque en ese momento, si te encargaban llevar un preso, a un romano, si le encargaban llevar un preso, era responsable por la vida del preso. Si el preso se perdía o se escapaba, tenía que pagar con su propia vida. Con su propia vida. Pero se ve que halló gracia. Pero acá vamos a ver que no solamente Dios le dio la gracia a Pablo para ir en este viaje con un centurión que realmente lo trató humanamente, como dice en el versículo 3, dice, tratando humanamente a Pablo. El centurión lo trató bien, sino que también acá está hablando en primera persona Lucas, porque dice que se decidió que habíamos de navegar. Lucas se está incluyendo en el viaje. Lucas, el colaborador, el ayudante de Pablo, y también hay otro personaje acá que es un hermano, Aristarco. Lo leímos recién, en el versículo 2 dice: estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, que en otros pasajes, en otras cartas, vemos que Pablo lo tenía como compañeros de prisión, voluntario. No es que él había hecho algo, pero ya había estado en Efeso, en un tumulto, y él había sido participante de todo ese bullicio que se había armado en Efesio. Sin embargo, siguió acompañando a Pablo durante todo el viaje y después llegó a Roma y estuvo preso con él. Ahora bien, habíamos llegado hasta los Buenos Puertos, o ¿cómo era? La ciudad era Buenos Puertos, ¿no? Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. A ver, mucho tiempo se refiere a que habían tenido un viaje dificultoso desde que salieron de Cesarea hasta Buenos Puertos, lento, contra el viento, habían cambiado de embarcación. Y se ve que eran fines de septiembre, principios de octubre. El tiempo del ayuno, que Pablo se refiere acá, es el día de la expiación para los judíos, que es la última semana, puede caer la última semana de septiembre o la primera de octubre. Y en eso que
es justo la temporada del invierno, septiembre a noviembre. En el Mediterráneo, los que son navegantes saben que no se puede navegar, es muy peligroso. Entonces, Pablo, conociendo, porque ya había tenido sus naufragios, ya había conocido, no era solamente un hombre de tierra, ya había conocido cómo era el Mediterráneo, advierte y amonesta que, vamos a ver, dice, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, él estaba viendo el peligro de las tormentas, él conocía el tiempo que estaba en ese momento ocurriendo y que era riesgoso meterse en alta mar en ese momento con el barco. Entonces, lo que sugiere es quedarse ahí, pasar el invierno en ese lugar. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Si podemos poner el mapa de vuelta, vemos que en la punta más occidental de Creta hay una ciudad que se llama Fenice, ahí no se ve en el mapa, pero estaría más en la punta de Creta, en la punta, si usted lo está mirando así, la punta izquierda, y ellos querían pasar el invierno ahí. Eran unos 40, 50 kilómetros nada más, que ellos querían zarpar de Buenos Puertos hasta ahí. Ya sabemos que Pablo les aconsejó que no lo hagan, que no se vayan. Ellos quisieron, vamos a ver ahora, ellos quisieron aprovechar un tiempo, dice, y soplando una brisa del sur, que les favorecía para hacer eso, en el versículo 13 dice que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ahora bien, acá hay llama. Para ellos era incómodo quedarse en buenos puertos. No todo buen puerto es un puerto seguro. Ellos creyeron que Fenice era más seguro. Pero como nosotros también podemos muchas veces aventurarnos creyendo que vamos a un lugar más seguro, pero no sabemos lo que nos va a acontecer. Y no podemos dejar de desoír el consejo de Dios. A través del profeta, a través de Pablo, Dios estaba amonestando para que no salgan de ahí. Ese era el consejo de un profeta. Hay muchas personas que respetan a los ministros de Dios, a los líderes de Dios, pero no escuchan su consejo o no obedecen su consejo. Y después están las consecuencias, que son las que verdaderamente hacen traer convicción y que hacen que uno entienda de que muchas veces se aferra a vanidad, a vanas esperanzas, porque uno va en nuestra mente o en nuestro corazón, muchas veces carnal, no regenerado, vamos teniendo decisiones según nuestro propio parecer o comodidad. Ellos creyeron que era incómodo pasar el invierno ahí y quisieron hacer unos kilómetros más nada más para estar un poquito más seguros. Y fíjense lo que pasó acá. Pero no hubo mucho después, o sea, al poco tiempo, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este es un viento, creo que del noroeste, que venía del continente de Asia y los arrastraba. Si podemos ver el mapa de vuelta, si viene de arriba, los arrastró para abajo, para la isla de Clauda, y después ya quedaron a la deriva en alta mar. Ahí se puede ver todos esos zigzags, son todas las vueltas que debe haber dado el barco a la deriva, a la deriva. Entonces vemos, dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, la proa, acuérdense, era la parte delantera, no la podían poner en dirección al viento. Nos abandonamos a él, o sea, al viento,
y nos dejamos llevar. Se dejaban llevar por la corriente. Que sea lo que sea. Ya no había marcha atrás. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultades pudimos recoger el esquife. Otra palabra difícil o que no conocemos. El esquife es el bote salvavidas, que todo barco tiene siempre ante una urgencia o para bajar, anclar en alta mar y bajar hasta la isla o continente. Entonces, el esquife lo levantan porque lo tenían que preparar ante cualquier eventualidad. Lo tenían siempre colgando a un costado del barco. Lo levantan porque se podía perder en semejante tormenta, se podía romper o cortar. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea, empezaron a usar todos los recursos que tenían. Empezaron con sogas a atar el barco todo alrededor para que con la fuerza del viento y las olas no se rompiese. ¿Sí? Una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la Sirte son como unos arrecifes de arena que están en la costa africana, y ellos tenían miedo que al tener la vela desplegada, ¿no? La vela izada, las velas son las telas esas que vemos que agarra el viento, ¿no? Al tener las velas izadas, que el viento lo lleve hacia esos sirtes y el barco se destruya contra esos bancos de arena o arrecifes. Entonces, lo que hicieron, teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Arriar es justamente lo contrario a izar, ¿no? Arriar es, bajaron todas las velas hasta abajo y quedó el palo, el mástil pelado, para que el viento no lo lleve hacia las sirtes. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Fíjense que Lucas primero dice, primero comenzaron ellos y al tercer día ya éramos todos, ya nosotros también, yo también, estaba ahí tirando todo lo que podíamos tirar, ya no importaban las pertenencias, ya no importaba lo material. Ya empezaba a desesperarse, ya empezaban a sentir que no había una esperanza. Entonces, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por un temporal, una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjense qué paralelismo podemos hacer siempre con la salvación y con nuestras vidas, ¿no? Nosotros que sabemos que en la vida tenemos muchas tempestades, muchas tormentas. Muchas veces pueden ser mucho tiempo el que estemos así, sin ver un poco de rayo de luz, un poco de algo que nos dé alguna esperanza. Pero así y todo, acá vemos que ellos ya habían perdido la esperanza. Ellos ya la habían perdido la mayor parte de los que estaban ahí en la tripulación. Incluso yo creo que Pablo debe haber orado mucho en ese momento, pidiéndole a Dios una señal. Y ahora vamos a ver qué pasa. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Ahora Pablo se levanta, vemos a un líder que en el medio de la tempestad, en el medio de la crisis, ya no le importa que no lo hayan escuchado antes. El centurión no lo había escuchado, el piloto no lo había escuchado, pero ahora no le importa nada. Ya habían perdido toda esperanza. ¿Cómo no la iglesia, nosotros, también, cuando la gente perdió toda la esperanza, no nos vamos a levantar también como Pablo, como líderes, a dar un mensaje diferente, como Pablo acá? Fíjense, observemos ahora, pongamos nuestros ojos en el liderazgo de Pablo. Pongamos nuestros ojos en lo que él empezó a reclamar. Ahora ya no tuvo, no es como que no tuvo temor de amonestar de vuelta y decir: hubiera sido bueno que me escucharan. Hubiera sido bueno que esto no hubiera pasado si me hubieran escuchado.
no es echar en cara, pero ahora ya tenía la atención de ellos porque ya se le habían mandado a la macana, ya habían salido y estaban perdidos. Entonces ahora que tenían toda la atención de Pablo, Pablo se levanta y empieza a hablar como un verdadero líder. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Fíjense que no solamente se levanta para decirles: ustedes no me escucharon cuando yo les advertí. La iglesia hoy tiene que ser esa voz profética que también anuncie y advierta. No tenemos que ser de esos que solamente hablamos sin advertir. Hablamos del Evangelio. El Evangelio es arrepentíos o pereceréis, ¿no? ¿Por qué a veces le quitamos esa parte tan fuerte que tiene el Evangelio? No, Dios nos va a pedir cuenta de eso si nosotros un poquito lo suavizamos, ¿sí? Acá Pablo fue con todas las del liderazgo a decir las cosas como eran, pero fue a traer esperanza, fue a traer ánimo, no fue a retarlos solamente. No es que los retó, pero sí les dijo: ustedes les hubiera sido conveniente escucharme, pero no importa, ahora yo los animo diciéndoles que ninguno se va a perder. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fíjense qué consuelo, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que también Dios se nos presente y nos diga: no temas, porque yo te concedo que no se pierda tu familia, que no se pierdan tus compañeros de trabajo, que no se pierdan tus amigos, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener esa comunión con Dios realmente como la tenía Pablo? Pero Pablo no se queda con el consuelo con el que él fue consolado. Él seguramente habla clamado a Dios cuando vio que todos estaban desesperados y Dios le envió el ángel mensajero para decirle que no se iban a perder y que les concedía a toda la tripulación. Pero no solamente eso, sino que él se levantó y los consoló con el mismo consuelo con que él fue consolado. Y eso también nos enseña a nosotros una lección de liderazgo. Si vos sos consolado, si vos sos salvo y lo recibís de gracia, dalo. Si vos recibís consolación por medio de una promesa como la que recibió Pablo acá, de consolación, consolá a los que están alrededor tuyo. Decirles que hay una esperanza, de que Cristo ya nos fue dado. Esa es nuestra ancla, nuestra seguridad. La salvación vino y es de Él. Es de Él. Por más que todos los hombres quisieron hacer todo lo posible para salvarse, tirando todos los aparejos, tirando todos sus bienes materiales, por decirlo así, para salvarse, ya habían perdido la esperanza. Ni aún eso les podía dar esperanza. Nosotros también, nuestros materiales no nos van a salvar. Tengamos poco, tengamos mucho, nuestro contentamiento está en la salvación que es en Él, nada más que en Él. Ahora bien, vuelvo a repetir, el liderazgo de Pablo acá es: no temas, es necesario que comparezcas ante el César, es repetir la promesa, Nosotros no tenemos que temer, Cristo venció también, nosotros tenemos que repetir las promesas y gozarnos en ellas. Hay algo que leía ayer que decía, para Dios sus palabras y la acción y su acción no son dos cosas, es lo mismo. Por eso para nosotros el contentamiento, el disfrute y su promesa tiene que ser lo mismo. Tenemos que gozarnos en su promesa, tenemos que deleitarnos en su promesa y animarnos también. Nosotros somos la iglesia, nos tenemos que animar a nosotros mismos para seguir adelante y animar a otros también. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Lo está animando. Porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho, mostrando firmeza, seguridad, confianza en quien creyó. Con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, con todo esto vamos a ser salvos, pero con todo esto seguramente a alguna isla vamos a llegar. Versículo 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Seguramente el ruido de las olas golpeando contra alguna playa, un arrecife, un banco de arena, hizo, pero todavía era de noche, ellos no veían, solo escuchaban. Dice, y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Evidentemente, a medida que avanzaban, tiraban la soga y tocaba cada vez a menos distancia. Las primeras brazas son 36 metros y después las últimas son 27 metros. Hallaron 20 brazas, serían 36 metros y las 15 brazas serán 27 metros. Y dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. O sea, otra vez vemos que ellos, seguramente eran los soldados, quizás no eran todos los prisioneros no podían hacerlo, porque estaban encadenados. Los marineros procuraban huir, mientras ellos estaban ahí, procuraban decir, o sea, que hacían creer que iban a tirar las anclas por la proa, pero en realidad estaban bajando el bote. Y era de noche todavía, para escaparse. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Ahora, fíjense esto. Ya Dios había determinado la salvación, ya le había prometido que iban a ser salvos, o sea, que iban a llegar todos a la costa. Se lo había prometido a Pablo, ¿no? Pero así como determinó el fin, también es importante el medio que usa Dios para hacerlo. Y Pablo estuvo atento ahí, porque dijo, todos, si ellos bajan, nosotros también vamos a morir, no se va a cumplir la promesa de Dios. Entonces le advirtió al centurión y le dijo que si eso pasaba, todos iban a perecer. Entonces, dice en el versículo 32, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, ya algo se veía, Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. La certeza de Pablo en lo que Dios le había revelado hace que él se pare realmente como un líder. Y cuando hablo de líder no estoy hablando de Pablo como alguien que pueda ser tan diferente a lo que nosotros podemos llegar a ser si nosotros entendemos y nos aferramos a las promesas de Dios. También nosotros nos podemos parar firmes y no solamente darle a los otros consejos, advertencias, sino también animar y dar esto. Ya era la única voz de mando, casi. Hasta incluso el centurión ya ahora lo escuchaba él, y cuando Pablo le advierte que si bajaban los soldados, los marineros, por ese esquife, todos iban a morir, el centurión dijo, no, está bien, no lo hagan. Ya él había tomado autoridad, su consejo, su palabra. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Esto es un dicho muy de los judíos, que también Jesús citó, y es un dicho de que en sus manos estamos seguros, en sus manos no vamos a perecer. Si Él nos va a preservar hasta el fin, como dijo, no vamos a perecer, en sus manos estamos seguros. Entonces,
fíjense también cómo Pablo ya estaba pensando, no pensaba en él como otro líder, o no digo otro líder, pero el centurión era un líder romano, el piloto del barco o el capitán del barco era un líder, no sabemos su nacionalidad, y los marineros también, pero ellos velaban más por su vida que estar pensando en el bienestar de los demás. Otra característica de este buen liderazgo de Pablo fue que él pensó en que necesitaban fuerzas, porque quizás podían llegar a estar nadando desde el barco hasta el puerto y hasta la isla, y hace 14 días que no comían, y habían estado angustiados, débiles. Entonces Pablo, con mucha claridad, piensa en ellos y le dice, bueno, es necesario que coman, que fortalezcan. Dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Se animaron, comieron, y eran todas las personas en la nave 276. Un montón, eran un montón. Eran muchísimas personas que estaban en ese barco, ¿no? Se ve que era un barco grande, cerealero. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya sabían que la costa estaba cerca, se estaba haciendo de día, comieron, se animaron, y vemos ya lo que queda es el naufragio, ¿no? Vemos versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, porque ellos nunca habían estado ahí, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Entonces dijeron, bueno, por más que no reconozcamos este lugar, vamos hacia allá. Se decidieron a ir. Cortaron pues las anclas que tenían en la popa, las dejaron en el mar, largaron también las amarras del timón e izaron las velas al viento, o sea, las levantaron a las velas para que sople el viento, y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, donde se juntan en los bancos de arena 2 aguas y hacen ahí encallar a los barcos, hicieron encallar la nave, y la proa, o sea, la punta del barco, se quedó encallada así, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. La parte de atrás del barco quedó coleteando a la deriva, justo le pegaban todas las olas en la parte de atrás, y la fue desarmando en pedazos, fue haciéndolo pedazos al barco. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Otra vez, querían ellos salvarse a sí mismos, y estaban pensando en salvarse a sí mismos, siguiendo sus propios caminos, su idea de lo que era salvarse. Pero el centurión, y acá vemos la gracia de Dios y cómo los propósitos de Dios y la providencia de Dios hace que sus propósitos se cumplan. Pero el centurión, que ya había hallado gracia y evidentemente ya lo escuchaba a Pablo con detenimiento, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Se cumplió todo la promesa de Dios para todo, no solamente para Pablo, sino para el pueblo que estaba con él. Ahora, ¿ellos eran creyentes? No, seguramente Lucas y Aristarco, pero por estar alrededor de Pablo, recibieron el beneficio de la salvación de Pablo y de la promesa de Dios para Pablo. Qué bendición, ¿no? Es poder saber que uno, cuando está en comunión con el cielo, en comunión con Dios, también puede bendecir a toda una comunidad y a un montón de gente que aún todavía quizás tenga los ojos cerrados y no vea. Pero Dios se glorificó en todo momento, levantando a Pablo en el medio de la dificultad.
levantando un líder en el medio de la tormenta. En el medio de la tormenta. Nosotros, como nuestra salvación está asegurada, lo digo en el sentido de que no podemos ser presunciosos, ¿no? Hasta que no lleguemos, hasta que no termine la carrera, no hay asegurado. En el sentido de que tenemos que perseverar. Pero Dios prometió que ninguno de los de Él se va a perder, ¿no? Dios prometió que no se perderá ninguna de sus ovejas. Mientras tanto, no podemos usar los medios que se nos ocurren a nosotros para llegar a lo que el fin que Dios determinó, que es nuestra salvación. Así como determinó que Pablo y los suyos se salvaran, los medios que quisieron usar ellos para salvarse no sirvieron. No sirvieron. Sirvieron nada más la palabra y la promesa de Dios. Los medios que Dios nos dio a nosotros para nuestra salvación son los que Él aconsejó. El arrepentimiento, la fe, la obediencia, la perseverancia. Esos son los medios y no hay otros. La gente que quiere buscar otro medio para salvarse se va a equivocar de camino y va a naufragar en el medio de la tormenta. Los medios que Dios nos dio para que lleguemos hasta la costa son los que nosotros tenemos acá escritos en la palabra. La fe, la obediencia, el arrepentimiento, la perseverancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que utilizar para llegar a buen puerto. Pero no a buen puerto como para acomodarnos, porque estamos incómodos y queremos acomodarnos. Aún incomodándonos, lo que importa es que estemos o lleguemos a un puerto seguro. A un puerto seguro. Y la única seguridad que tenemos es Jesús. Jesús es nuestra seguridad, es el que nos sostiene cada día y es el que nos prometió que íbamos a llegar porque Él nos prepara un lugar para nosotros. Esta esperanza de salvación que nosotros tenemos, podemos manifestarla al mundo y Dios va a usar, como usó la vida de Pablo también, muchas veces tormentas, para que otros digan, ¿qué tiene este que aún en la tormenta está tranquilo? Aún en la tormenta está pensando en los demás y le da de comer a los demás. Aún en la tormenta les da ánimo. Aún en las tormentas. Podemos sacar muchas lecciones más de esta, pero fue una aventura linda, linda de estudiar, linda de profundizar. La verdad es que la palabra siempre va a tener un montón de riqueza para que nosotros profundicemos en ella y nos acerque cada día más a la verdad. Pablo fue preservado. La gracia de Dios, la providencia de Dios arregló todo el viaje de él desde que salió de Cesarea hasta la isla de Malta, porque ahí donde encallaron fue la isla de Malta, que está ahí abajo de Italia. Ya vamos a ver en la lección, la última lección de Hechos, la semana que viene, que empieza en Malta con otra aventura de Pablo, pero hoy termina en este naufragio llegando a todos salvos, según la promesa de Dios. Y nos quedamos con eso para seguir meditando en la seguridad que tenemos cuando nos aferramos a las promesas de Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus promesas. Nos deleitamos, Señor de los cielos, en el Evangelio, ese precioso mensaje que nos diste, Señor, en tu palabra para hacernos hijos tuyos por medio de tu palabra, para que recibamos por la fe tu perdón, tu misericordia, tu salvación. Señor, no queremos buscar ese puerto seguro a nuestra forma, Señor. Sabemos que van a venir tormentas, no sabemos qué nos va a librar, qué se va a librar dentro de poco en nuestras vidas o mañana mismo. No sabemos a qué puerto vamos a arribar, pero lo que sí sabemos es que tenemos tu promesa. Y que aunque vengan tormentas, aunque se levante un eurociclón, aunque tengamos que tirar todas las cargas que son innecesarias, tú estás con nosotros como dijiste, hasta el fin,
lo prometiste, Señor. Tú estás con tu pueblo, estás con tu iglesia, estás con nosotros, estás en medio nuestro. Y lo que tú has dicho, Señor, nos levanta el ánimo, nos fortalece, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tus misericordias, Señor, no se acabaron. Y tu salvación no se acabó. Señor, tú eres el mismo y hoy estás aquí en medio nuestro, Señor. Te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias y nos animamos y nos fortalecemos en ti. Nos regocijamos en tu salvación. Tú eres, Señor, el que nos llevas al puerto seguro, como lo prometiste, Jesús. Hoy te alabamos y te bendecimos. Y te damos toda la gloria, Señor. Toda la alabanza, Señor. Todo a ti, Señor. Todo a ti. Gracias, Señor. Gracias. En la oscuridad, en la